Rafael, un hombre exitoso de 38 años, jamás imaginó que una tarde común en la plaza de Guadalajara cambiaría su vida para siempre. Frente a sus ojos, una mujer joven lucha por mantener la dignidad mientras el agua de la fuente se lleva más que la suciedad de la ropa. Se lleva su orgullo, su esperanza, sus lágrimas contenidas. Pero lo que él está a punto de hacer por esa desconocida y su pequeña hija va a dejarte sin palabras. Quédate hasta el final porque esta historia te va a recordar que la bondad verdadera no necesita reflectores. Rafael acababa de salir de una junta agotadora en el centro de Guadalajara cuando decidió tomar un atajo por la Plaza de los Mariachis, buscando despejar la mente antes de volver a la oficina. El sol de la tarde caía con fuerza sobre las bancas de cantera rosa y el murmullo de las fuentes públicas se mezclaba con risas de niños que corrían entre las palomas. Aflojó el nudo de su corbata, respiró hondo y caminó sin prisa, disfrutando del contraste entre el caos de los negocios y la paz simple de aquel lugar. No tenía planes más allá de llegar a casa, ducharse y revisar los correos pendientes. Pero entonces, algo llamó su atención desde el otro lado de la plaza. Una mujer arrodillada junto a la fuente principal, frotando ropa con las manos mientras una niña pequeña jugaba con piedras a su lado. La escena le resultó tan fuera de lugar que se detuvo en seco. No era algo que viera todos los días, alguien usando una fuente pública como si fuera un lavadero. Se quedó ahí parado, observando desde lejos sin entender muy bien qué lo había hecho frenar. La mujer tenía el cabello castaño recogido en una cola de caballo despeinada, y aunque sus movimientos eran firmes al lavar cada prenda, había algo en su postura que delataba un cansancio profundo, uno que no venía solo del esfuerzo físico. Cada tanto levantaba la vista para revisar que la niña estuviera bien, y en esos breves instantes Rafael podía ver su rostro, joven, tal vez de 32 años, con facciones delicadas pero marcadas por noches sin dormir. La pequeña, de unos 7 años, tenía el pelo largo y oscuro atado en 2 trenzas desparejas y vestía un conjunto sencillo que había visto mejores días. La niña no parecía avergonzada por la situación, simplemente jugaba, ajena al peso de lo que su madre estaba viviendo. Pero la madre sí sentía el peso de cada mirada que pasaba cerca, de cada susurro de las señoras que cruzaban la plaza con sus bolsas del mercado. Rafael notó cómo Camila forzaba una sonrisa cada vez que Estela la miraba, como si quisiera protegerla de la humillación silenciosa que ella misma estaba soportando. Algo dentro de Rafael se removió de forma incómoda, como si alguien hubiera tocado una herida vieja que creía curada. No podía apartar la vista de esa mujer, de la forma en que exprimía cada prenda con fuerza, como si estuviera exprimiendo también su dignidad para sacar adelante un día más. Se preguntó qué clase de circunstancias empujan a alguien a lavar ropa en una fuente pública en pleno centro de la ciudad. No era pobreza extrema. La ropa que lavaba era modesta pero limpia. La niña tenía zapatos, aunque gastados, y ambas parecían bien alimentadas. Era algo más reciente, algo que había sucedido para llevarlas a ese punto. Rafael recordó las palabras de su madre, fallecida hacía 5 años. «Mijo, nunca juzgues a quien ves en el suelo, porque no sabes qué lo tiró». Guardó las manos en los bolsillos del pantalón y tomó una decisión que ni él mismo comprendía del todo en ese momento. Caminó hacia ellas con pasos tranquilos, sin apuro, tratando de no parecer amenazante ni invasivo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, carraspeó suavemente para no asustarlas. Camila levantó la vista de inmediato, sobresaltada, y sus ojos mostraron ese brillo de alerta que tienen las personas que han aprendido a desconfiar. Rafael levantó las manos en un gesto de paz y esbozó una sonrisa sincera, de esas que nacen de los ojos y no solo de la boca. «Buenas tardes, disculpe que me acerque así, pero ¿está todo bien?», preguntó con voz calmada, agachándose un poco para quedar a la altura de Estela. La niña dejó de jugar con las piedras y lo miró con curiosidad, ladeando la cabeza como hacen los niños cuando intentan descifrar si alguien es amigo o amenaza. Camila tragó saliva, secándose las manos mojadas en el pantalón antes de responder. «Sí, señor. Todo bien. Gracias».
dijo con un tono que intentaba ser firme, pero que temblaba ligeramente. Rafael asintió despacio, pero no se movió de ahí. Podía ver en los ojos de Camila que nada estaba bien, que esa respuesta automática era solo un escudo contra la lástima ajena. «Perdóneme que insista», continuó Rafael, esta vez sentándose en el borde de la fuente como si tuviera todo el tiempo del mundo, «pero no todos los días veo a alguien lavando ropa aquí y me da curiosidad. Si necesita ayuda con algo, puede decirme sin pena». Hubo un silencio largo, incómodo, donde solo se escuchaba el agua de la fuente cayendo y el ruido lejano del tráfico. Estela se acercó a su madre, abrazándose a su brazo, y Camila apretó los labios como si estuviera luchando contra las ganas de llorar o de gritar o de simplemente desaparecer. Finalmente, con la voz quebrada pero digna, respondió: «Se nos cortó el agua en casa, y la luz también, y, bueno, no tengo otra forma de lavar la ropa de mi hija para la escuela». Rafael sintió como algo dentro de su pecho se comprimía, como si le faltara aire. No dijo nada por un momento, solo asintió, respetando el coraje que había tomado decir eso en voz alta. La tarde seguía cayendo sobre Guadalajara, pero para Rafael algo había cambiado. No sabía que esa conversación junto a una fuente pública sería el inicio de la historia más importante de su vida. Camila mantenía la mirada fija en las prendas mojadas que había dejado sobre el borde de la fuente, evitando a toda costa mirar directamente a los ojos de ese hombre de traje que por alguna razón inexplicable seguía ahí sentado sin juzgarla. Rafael, por su parte, tampoco tenía prisa por irse. Había algo en la vulnerabilidad honesta de esa mujer que lo mantenía clavado en ese lugar, como si moverse fuera una traición a la confianza frágil que acababa de depositarle. Estela rompió el silencio primero, con esa inocencia brutal que solo tienen los niños, preguntando: «¿Usted es rico, señor?». Rafael soltó una risa suave, sorprendido por la franqueza, y respondió: «Digamos que me va bien, chiquita. ¿Por qué preguntas?». La niña se encogió de hombros y señaló el reloj de Rafael: «Porque mi mamá dice que solo la gente con dinero usa relojes brillosos». Camila cerró los ojos, avergonzada, murmurando un «Estela, por Dios», que sonó más a súplica que a regaño. Rafael sonrió con ternura, nada ofendido, y miró a la niña con genuino interés. «Tu mamá es muy observadora, y tú también». Hubo un momento de pausa donde Rafael consideró sus siguientes palabras con cuidado, porque sabía que lo que dijera ahora podía hacer que Camila se cerrara por completo o que tal vez confiara un poco más. Decidió ser directo, pero gentil. «Mire, señora, disculpe, no sé su nombre». Camila lo miró brevemente antes de responder con voz baja: «Camila, y ella es Estela». Rafael asintió, grabándose esos nombres en la memoria como si fueran importantes. «Camila, no quiero meterme donde no me llaman, pero si me permite la pregunta, ¿cómo llegó a esta situación? Porque no parece algo que haya pasado de la noche a la mañana». Camila apretó la mandíbula, y por un segundo Rafael pensó que le diría que se fuera, que no era asunto suyo, que la dejara en paz. Pero en lugar de eso, Camila dejó escapar un suspiro tembloroso y comenzó a hablar, como si las palabras hubieran estado atrapadas tanto tiempo que ya no podía contenerlas más. «Trabajaba en una tienda de ropa en la Colonia del Valle», comenzó Camila sin mirarlo, concentrando su atención en doblar las prendas mojadas con manos nerviosas. «No era gran cosa, pero me alcanzaba para pagar la renta, la escuela de Estela, los servicios básicos. Podíamos comer todos los días, ¿sabe? No nos sobraba nada, pero tampoco nos faltaba». Su voz se volvió más áspera al continuar. «Hace 2 meses, mi jefe acusó a una compañera de haberse robado dinero de la caja, pero yo sabía que no había sido ella, porque yo misma vi cuando el hijo del dueño sacó billetes para irse de fiesta con sus amigos». Rafael frunció el ceño, ya imaginando cómo terminaba esa historia. «¿Y usted dijo la verdad?», preguntó. Camila asintió con amargura. «Sí, defendí a mi compañera delante de todos. Le dije al dueño que su hijo era el responsable, no ella». Hizo una pausa larga antes de agregar con ironía dolorosa:
Me corrieron ese mismo día. Sin liquidación, sin nada. Dijeron que era una mentirosa y una conflictiva. La indignación que Rafael sintió fue inmediata y visceral, como un golpe en el estómago. Conocía ese tipo de injusticias. Las había visto muchas veces en el mundo empresarial, pero escucharla de boca de alguien que había perdido todo por hacer lo correcto le provocó una rabia contenida que tuvo que tragar antes de hablar. ¿Y desde entonces no ha conseguido otro trabajo?, preguntó con suavidad. Camila negó con la cabeza, mirando ahora a Estela, que había vuelto a jugar con las piedras, ajena a la conversación de los adultos. He ido a todas partes, señor. A tiendas, restaurantes, oficinas, casas, pidiendo trabajo de lo que sea, pero todos piden referencias, y cuando llaman a mi antiguo jefe, bueno, ya se imagina lo que dice de mí. Su voz se quebró ligeramente. El mes pasado me cortaron la luz. Hace 3 días, el agua. El dueño del departamento me dio hasta el viernes para pagar 3 meses de renta atrasada o nos desaloja. Rafael sintió cómo su corazón se encogía con cada palabra. ¿Y no tiene familia que pueda ayudarla?, preguntó Rafael, aunque algo en su interior ya sabía la respuesta. Camila soltó una risa seca, sin humor, y finalmente lo miró a los ojos por primera vez con honestidad completa. El papá de Estela se fue cuando ella tenía 1 año. Mis padres murieron en un accidente cuando yo tenía 20. No tengo hermanos, no tengo tíos, no tengo a nadie más que a mi hija. Se secó una lágrima rebelde con el dorso de la mano, respiró hondo y agregó con voz firme: pero no necesito lástima, señor. Solo necesito que alguien me dé una oportunidad de demostrar que soy buena trabajadora, que soy honesta, que valgo la pena. Rafael sintió un nudo en la garganta porque esas palabras le recordaron tanto a su madre que por un momento fue como escucharla a ella de nuevo, suplicando por una oportunidad que el mundo no quería darle. Se puso de pie lentamente, metió la mano en el bolsillo de su saco y preguntó algo que ni él sabía por qué preguntaba. ¿Le gustan los helados, Estela? La niña levantó la cabeza con los ojos brillantes, y en ese momento Rafael supo que no iba a alejarse de ellas sin hacer algo al respecto. Estela no necesitó que se lo repitieran 2 veces. Se puso de pie de un salto, con una sonrisa enorme que iluminó su carita morena, y sin ninguna timidez tomó la mano de Rafael como si lo conociera de toda la vida. «Me encantan los helados, señor, pero hace mucho que no como uno», confesó la niña con esa honestidad brutal que solo tienen los niños, sin saber que cada palabra era como un puñal directo al corazón de Rafael. Camila se apresuró a intervenir, claramente avergonzada por la situación. «Estela, no molestes al señor, él no tiene por qué comprarte nada», dijo con firmeza pero sin dureza, intentando mantener lo poco que le quedaba de orgullo. Rafael levantó la mano en un gesto tranquilizador y negó con la cabeza. «No es molestia de verdad. Además, hace calor y yo también quiero uno». Miró a Camila con una expresión que no admitía discusión, pero que tampoco era autoritaria, sino amable, casi suplicante. «Por favor, permítame invitarlas. No es caridad, es solo un helado entre vecinos de la ciudad». Camila dudó, mordiéndose el labio inferior mientras miraba a su hija, que prácticamente brincaba de emoción. Finalmente asintió, bajando la mirada. «Está bien, gracias». Caminaron los 3 hacia el carrito de helados que estaba en la esquina de la plaza, donde don Jesús, un señor de bigote canoso y delantal blanco, llevaba 30 años vendiendo nieves de garrafa hechas a la antigua. Estela pegó la nariz al cristal del carrito, observando todos los sabores con ojos enormes llenos de indecisión feliz. Limón, fresa, coco, nuez, cajeta. «¿Cuál quieres, chiquita?», preguntó Rafael, agachándose a su altura con las manos en las rodillas. «¿Puedo pedir de 2 sabores?», preguntó Estela con timidez, como si estuviera pidiendo algo demasiado grande. Rafael soltó una carcajada genuina que hizo que hasta don Jesús sonriera detrás de su carrito. «Puedes pedir hasta de 3 si quieres». Los ojos de Estela se agrandaron como platos. «¿De verdad?», Rafael asintió y la niña pidió con entusiasmo: «Entonces quiero de fresa, coco y cajeta, por favor».
Don Jesús preparó el cono con maestría de años, formando 3 bolas perfectas de colores que parecían una pequeña torre de felicidad. Camila pidió solo uno de limón, el más barato, y Rafael pidió uno de nuez. Mientras don Jesús preparaba los helados, Rafael pagó con un billete grande y le dijo al señor que se quedara con el cambio, gesto que don Jesús agradeció con una reverencia de cabeza y un sincero «Dios se lo pague, joven». Regresaron caminando despacio hacia la fuente, donde estaba la ropa mojada de Camila, y Rafael sugirió que se sentaran un rato en el borde mientras disfrutaban de los helados antes de que se derritieran con el calor. Estela se sentó entre los 2 adultos, columpiando las piernas en el aire, mientras atacaba su cono con dedicación absoluta, manchándose la nariz y las mejillas de crema rosa y blanca. Rafael la observaba de reojo con una sonrisa que no podía contener, porque había algo en la alegría pura de esa niña que le recordaba lo simple que podía ser la felicidad cuando uno no la complica. Camila comía su helado en silencio, con bocados pequeños y lentos, como si quisiera hacer que durara lo más posible, y Rafael notó que sus ojos estaban vidriosos, aunque intentara disimularlo. «¿Está rico?», preguntó Rafael, rompiendo el silencio. Camila asintió sin mirarlo. «Mucho. Hace meses que no comía helado». Hubo algo en la forma en que lo dijo, sin dramatismo ni autocompasión, solo un hecho simple que hizo que Rafael sintiera una mezcla de tristeza y admiración por la fortaleza de esa mujer. Se dio cuenta de que Camila no estaba buscando lástima ni limosna. Solo estaba tratando de sobrevivir día a día con lo poco que tenía, protegiendo a su hija de la dureza de su realidad. «Oiga, Camila», dijo Rafael después de un rato, limpiándose las manos con una servilleta que don Jesús les había dado. «¿Me permitiría llevarlas a su casa? No me gusta la idea de que carguen la ropa mojada caminando y ya va a oscurecer pronto». Camila lo miró con sorpresa y algo de desconfianza instintiva, porque en su experiencia las buenas acciones de extraños siempre venían con un precio oculto. «No quiero abusar de su amabilidad, señor». «Ya hizo demasiado con los helados», respondió con educación pero con firmeza. Rafael entendió perfectamente esa desconfianza y no se ofendió en absoluto. «No es abuso, Camila, es solo que mi coche está estacionado ahí cerca y de verdad no me cuesta nada». Hizo una pausa y agregó con sinceridad: «Además, si les soy honesto, me quedaría más tranquilo sabiendo que llegaron bien a casa». Estela, que había terminado su helado y ahora lamía sus dedos pegajosos, intervino con entusiasmo: «Mami, di que sí. Nunca me he subido a un coche bonito». Camila suspiró, mirando la ropa mojada que tendría que cargar, luego a su hija emocionada y finalmente a ese hombre de traje que por alguna razón inexplicable había decidido ser amable con 2 desconocidas. «Está bien», aceptó finalmente, «pero solo hasta la puerta». Rafael ayudó a Camila a meter la ropa mojada en una bolsa de plástico que ella traía y caminaron juntos hacia donde estaba estacionado su coche. Una camioneta negra moderna, pero no ostentosa, del tipo que usan empresarios exitosos pero discretos. Estela dejó escapar un guau cuando Rafael abrió las puertas con el control remoto y la niña trepó al asiento trasero con la emoción de quien descubre un tesoro. Camila subió al asiento del copiloto con movimientos cuidadosos, como si temiera ensuciar algo con su ropa húmeda, y puso la bolsa de ropa a sus pies. Rafael arrancó el motor y preguntó con naturalidad: «¿Hacia dónde vamos?». Camila le dio la dirección de una colonia popular al noreste de Guadalajara, un lugar donde las casas son pequeñas, las calles angostas y la gente trabaja duro para llegar a fin de mes. El trayecto duró 20 minutos en los que Estela no dejó de hacer preguntas: que si el coche tenía calefacción, que si podía poner música, que si Rafael vivía en una casa grande. Rafael respondía cada pregunta con paciencia y buen humor, mientras Camila se disculpaba constantemente por las interrupciones de su hija. «No se preocupe», decía Rafael cada vez. «Me gusta que sea curiosa. Los niños curiosos llegan lejos en la vida». Cuando llegaron frente a un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y ventanas con rejas oxidadas, Camila señaló tímidamente: «Es aquí».
Departamento 203. Y lo que Rafael vio cuando subieron esas escaleras le cambió la vida para siempre. Rafael insistió en ayudar a cargar la bolsa de ropa mojada hasta el departamento, y aunque Camila protestó débilmente, diciendo que no era necesario, él ya había tomado la bolsa y comenzado a subir las escaleras detrás de Estela, que brincaba escalón por escalón con energía renovada después del helado. Las escaleras crujían bajo sus pies, la pintura de las paredes estaba despintada en varios lugares, y había un olor a humedad mezclado con comida frita que provenía de los otros departamentos. Cuando llegaron al segundo piso, Camila sacó una llave de su bolsillo y abrió una puerta de madera que alguna vez había sido azul, pero ahora era de un color indefinido entre gris y celeste. «Pasen, pero disculpen el desorden», dijo Camila con vergüenza evidente en su voz, aunque Rafael notó que no había desorden alguno. Todo estaba limpio y ordenado, simplemente había muy poco. El departamento era pequeño, tal vez de 40 metros cuadrados en total, con una sala que también servía como comedor, una cocina diminuta visible desde la entrada y al fondo una puerta que probablemente daba a la única recámara. Rafael entró despacio, observando todo con discreción. Había un sillón viejo pero limpio, una mesa de plástico con 2 sillas desiguales, una televisión pequeña sobre una caja de madera y en las paredes algunos dibujos que evidentemente Estela había hecho con crayones. Lo que más impactó a Rafael no fue la pobreza del lugar, sino la dignidad con la que estaba mantenido. No había un plato sucio, no había ropa tirada por el piso, no había basura acumulada. Cada objeto, por humilde que fuera, estaba en su lugar, y Rafael comprendió de inmediato que Camila era una mujer que se negaba a perder su dignidad sin importar cuánto le quitara la vida. Estela corrió hacia su habitación gritando: «Voy a guardar mis tesoros del parque», dejando a los 2 adultos solos en la sala. Rafael dejó la bolsa de ropa cerca de la puerta y se quedó parado ahí, sin saber muy bien qué decir, porque cualquier palabra que se le ocurría sonaba condescendiente o insuficiente. Camila cruzó los brazos sobre el pecho en un gesto defensivo, mordiéndose el labio mientras miraba alrededor de su propio hogar con ojos que mezclaban vergüenza y resignación. «Ya sé que no es gran cosa», murmuró, «pero es lo que puedo darle a mi hija». Rafael negó con la cabeza inmediatamente. «No dije nada, Camila, y no estaba pensando nada malo», aclaró con suavidad. «Solo estaba pensando que este lugar está más limpio que mi oficina». Intentó aligerar el ambiente con esa broma, pero Camila apenas esbozó una sonrisa triste que no llegó a sus ojos. «Gracias por todo, señor», dijo Camila después de un silencio incómodo, caminando hacia la puerta en una clara señal de que era momento de que Rafael se fuera. «De verdad no sé cómo agradecerle los helados, el aventón, todo». Rafael asintió, entendiendo la indirecta, pero algo dentro de él no quería irse todavía, algo que no lograba explicar con palabras. No era lástima, no era pena, era algo más profundo, como una conexión inexplicable con el dolor de esa mujer que reflejaba tanto del dolor que su propia madre había vivido años atrás. «No tiene nada que agradecer, Camila. Fue un placer conocerlas», respondió con sinceridad absoluta. Sacó del bolsillo interior de su saco una tarjeta de presentación sencilla con su nombre y número de teléfono y se la extendió a Camila. «Si en algún momento necesita ayuda con algo, cualquier cosa, no dude en llamarme. En serio». Camila tomó la tarjeta con dedos temblorosos, mirándola como si fuera un objeto extraño, y leyó en voz baja: «Rafael Mendoza, consultor empresarial». Levantó la vista hacia él con expresión confundida. «¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce». Rafael sonrió con tristeza y respondió algo que ni él sabía que iba a decir hasta que las palabras salieron de su boca. «Porque alguien hizo lo mismo por mi madre hace muchos años, y gracias a eso yo pude estudiar y salir adelante. Y ella me hizo prometer que si algún día podía, ayudaría a alguien más». Estela salió corriendo de su cuarto en ese momento, con algo en las manos que ocultaba detrás de la espalda. «Señor Rafael, espere», gritó la niña con urgencia. Se plantó frente a él y extendió sus manitas, ofreciéndole un dibujo arrugado hecho con crayones de colores.
3 figuras de palitos tomadas de la mano bajo un sol amarillo enorme. «Para que no se olvide de nosotras», dijo Estela con seriedad de adulto. Rafael sintió un nudo en la garganta tan apretado que casi no podía respirar y tuvo que agacharse para quedar a la altura de la niña, tomando el dibujo con ambas manos como si fuera el tesoro más valioso del mundo. «Jamás me voy a olvidar de ustedes, Estela. Te lo prometo», dijo con voz ronca por la emoción contenida. La niña sonrió satisfecha y sin previo aviso lo abrazó con fuerza, enterrando su carita en el cuello de Rafael. Él cerró los ojos y correspondió el abrazo con cuidado, como quien sostiene algo frágil y precioso. Camila observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas que no se permitía derramar, porque si empezaba a llorar, sabía que no podría parar. Cuando Rafael se incorporó, guardó el dibujo cuidadosamente en el bolsillo interior de su saco, donde antes había estado la tarjeta de presentación, y salió del departamento sin decir nada más, porque las palabras ya no alcanzaban. Bajó las escaleras despacio, con pasos pesados que arrastraban todo el peso emocional de lo que acababa de vivir, y cuando llegó a su camioneta, se quedó sentado ahí en el asiento del conductor, con las manos sobre el volante sin encender el motor, procesando todo. Miró hacia arriba, hacia la ventana del departamento 203, y vio la cortina moverse ligeramente. Era Estela, que agitaba su manita despidiéndose de él con una sonrisa que todavía brillaba desde lejos. Rafael levantó la mano y la saludó de vuelta, sintiendo cómo algo en su interior se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo, como si esa niña y esa mujer hubieran abierto una puerta que llevaba años cerrada con candado en su corazón. Encendió el motor, pero antes de arrancar sacó su celular y anotó en sus notas la dirección exacta del edificio, el número del departamento y el nombre completo: Camila y Estela. No sabía exactamente qué iba a hacer con esa información, no tenía un plan claro en su mente. Solo tenía una certeza absoluta y profunda que le recorría el cuerpo entero como una corriente eléctrica. Su vida acababa de cambiar, y la de ellas también, aunque todavía no lo supieran. Mientras manejaba de regreso hacia su casa en la zona más exclusiva de Guadalajara, Rafael no podía quitarse de la cabeza la imagen de Camila lavando ropa en la fuente, de Estela sonriendo con helado en la cara, de ese departamento casi vacío, pero lleno de amor y dignidad. Y esa noche Rafael no durmió, porque estaba diseñando un plan que cambiaría 3 vidas para siempre. Camila despertó con el sonido de voces masculinas afuera de su departamento, seguido de golpes en la puerta que la hicieron saltar de la cama con el corazón acelerado y ese miedo instintivo de quien vive al borde del abismo económico esperando el golpe final. Miró el reloj en la pared. Eran apenas las 7 de la mañana, demasiado temprano para que el casero viniera a amenazarla con el desalojo. Se puso una bata raída sobre el pijama y caminó descalza hacia la puerta, asomándose primero por la mirilla antes de abrirla. Del otro lado había 2 hombres con uniformes azules que no reconocía. Uno cargaba una caja de herramientas y el otro revisaba un portapapeles con expresión profesional. Abrió la puerta apenas una rendija, manteniendo el cuerpo tenso y la voz firme, aunque por dentro temblaba. «¿Sí? ¿Qué se les ofrece?», preguntó con la desconfianza de quien ha aprendido que las sorpresas rara vez son buenas. El hombre del portapapeles sonrió con amabilidad y respondió: «Buenos días, señora. Venimos de la Comisión Federal de Electricidad y de la Comisión de Agua. Nos enviaron para reconectar sus servicios». Camila parpadeó varias veces, procesando esas palabras que no tenían sentido alguno en su realidad. «Perdón, ¿cómo dice?», el hombre repitió con paciencia. «Sus servicios de luz y agua. Venimos a reconectarlos esta mañana». Camila sintió que el piso se movía bajo sus pies. «Tiene que haber un error», dijo Camila con voz temblorosa, aferrándose al marco de la puerta para no perder el equilibrio. «Yo no pagué nada, no tengo cómo pagar, es imposible que...». Pero el hombre del portapapeles negó con la cabeza y señaló algo en sus documentos. «No hay error, señora Camila Herrera, departamento 203.
Alguien pagó la totalidad de su deuda ayer por la tarde en nuestras oficinas centrales. Tenemos la orden de reconexión firmada y sellada. ¿Nos permite pasar para hacer el trabajo? Camila se quedó ahí parada, muda, con la mente tratando de procesar información que parecía sacada de un sueño imposible. ¿Alguien había pagado su deuda? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? Las preguntas se atropellaban en su cabeza sin encontrar respuestas lógicas. Estela apareció detrás de ella, aún con el pijama puesto y el cabello revuelto, frotándose los ojos con los puños. «Mami, ¿quiénes son?», preguntó la niña con voz adormilada. Camila no supo qué responder, así que simplemente se hizo a un lado y dejó pasar a los técnicos que comenzaron a trabajar con eficiencia profesional, revisando el medidor de luz, conectando cables, manipulando válvulas de agua. Todo sucedía demasiado rápido, como si la realidad se hubiera acelerado sin pedirle permiso. Mientras los técnicos trabajaban, Camila se sentó en el sillón viejo con Estela acurrucada a su lado, observando todo con una mezcla de incredulidad y temor, como si en cualquier momento alguien fuera a aparecer y decirle que todo era una broma cruel. Tardaron menos de una hora en terminar, y cuando el técnico del portapapeles le entregó una copia de la orden de reconexión, Camila leyó el documento una y otra vez, buscando algún detalle que le diera una pista de quién había sido. Pero solo decía: pago realizado en efectivo por un tercero, servicios reconectados por orden administrativa. Firmó el papel con manos temblorosas, y cuando los técnicos se fueron, Camila se quedó sentada en medio de su sala, mirando las luces que ahora funcionaban, escuchando el sonido del agua corriendo en el grifo de la cocina y sintiéndose completamente perdida. Estela corrió al baño gritando emocionada: «Mami, ya podemos bañarnos con agua caliente». Pero Camila apenas podía celebrar porque no entendía qué estaba pasando. Se levantó como en piloto automático. Caminó hacia el teléfono público de la esquina porque su celular llevaba días sin saldo y llamó al casero del edificio. Don Ramiro, un hombre de 60 años con voz ronca de fumador, contestó al tercer timbre. «Bueno», dijo con tono seco. «Don Ramiro, habla Camila Herrera del 203», comenzó Camila con la voz ahogada por la ansiedad que le apretaba el pecho. «Disculpe que lo moleste tan temprano, pero necesito preguntarle algo muy importante». Hubo un silencio del otro lado antes de que don Ramiro respondiera con tono más suave de lo habitual. «Ah, señora Camila, justo iba a buscarla hoy para hablar con usted». Camila sintió cómo se le helaba la sangre. «¿Pasó algo malo?», preguntó con un hilo de voz. Don Ramiro soltó una risa sorprendida. «¿Malo? Al contrario, mujer. Ayer por la tarde vino un señor muy bien vestido, de traje elegante y modales finos, preguntando por usted. Le dije que usted me debía 3 meses de renta y que tenía hasta el viernes para pagar o la iba a desalojar. ¿Y sabe qué hizo ese hombre?». Camila no podía respirar. «¿Qué hizo?», susurró. «Sacó su cartera y me pagó los 3 meses completos ahí mismo, en efectivo, sin discutir el precio ni pedir descuento. Me dijo que era importante que usted y su niña tuvieran un techo seguro. Nunca me había pasado algo así en 30 años de rentar departamentos». Camila sintió cómo las piernas le fallaban y tuvo que apoyarse contra la pared del teléfono público para no caerse. Don Ramiro continuó: «Así que puede estar tranquila, señora Camila. Tiene 3 meses pagados por adelantado y no la voy a molestar más». Cuando colgó el teléfono, Camila caminó de regreso a su departamento con pasos lentos e inseguros, como si estuviera flotando entre la realidad y un sueño imposible. Subió las escaleras agarrándose del barandal oxidado, entró a su casa donde Estela jugaba feliz con sus muñecas en la sala ahora iluminada con luz eléctrica, y se dejó caer en el sillón con la cabeza entre las manos. No podía ser coincidencia. Los servicios reconectados, la renta pagada, todo en menos de 24 horas después de conocer a ese hombre en la plaza. Rafael. Ese era su nombre. Rafael Mendoza. Camila buscó desesperada en los bolsillos de su pantalón hasta encontrar la tarjeta de presentación arrugada que él le había dado ayer. La sostuvo entre sus dedos temblorosos
mirando el número de teléfono impreso en letras negras, debatiéndose entre la gratitud abrumadora y la vergüenza aplastante de haber recibido tanta ayuda de un desconocido. ¿Cómo iba a agradecerle algo así? ¿Cómo iba a mirarlo a los ojos sabiendo que él había pagado sus deudas cuando ella ni siquiera podía comprarle un helado a su propia hija? Apretó la tarjeta contra su pecho y dejó que las lágrimas finalmente cayeran, lágrimas de alivio, de vergüenza, de gratitud, de confusión, todas mezcladas en un río salado que empapó su rostro. Estela la vio llorar y corrió a abrazarla. «¿Qué pasa, mami? ¿Por qué lloras?» Camila la apretó contra su cuerpo y susurró: «Estoy llorando porque pasó un milagro, mi amor». Y en ese momento sonó el timbre de la puerta, y cuando Camila abrió con los ojos hinchados de lágrimas, ahí estaba él. Rafael estaba parado en el umbral de la puerta, con las manos en los bolsillos, vestido de manera más casual que el día anterior, jeans oscuros, camisa blanca de algodón y zapatos cómodos, como si hubiera decidido dejar el mundo de los negocios afuera por un día. Su expresión era tranquila, pero había algo de nerviosismo en la forma en que cambiaba el peso de un pie a otro, como si no estuviera completamente seguro de cómo sería recibido después de lo que había hecho. Camila lo miraba desde el otro lado de la puerta, con los ojos todavía rojos e hinchados de tanto llorar, la bata arrugada y el cabello despeinado, y por un momento ninguno de los dos dijo nada. Solo se observaron en un silencio cargado de emociones que ninguno sabía cómo expresar con palabras. Fue Estela quien rompió ese momento tenso con un grito de alegría que resonó por todo el pasillo del edificio. «¡Es el señor del helado! ¡Mami! ¡Es el señor del helado!». La niña corrió hacia Rafael sin ninguna inhibición y se lanzó a sus brazos con la confianza absoluta que solo tienen los niños cuando reconocen a alguien bueno. Rafael la atrapó con una risa sorprendida y la levantó en el aire haciendo que Estela soltara una carcajada cristalina que sonó como música en medio de la pesadez emocional del momento. Camila observaba la escena con el corazón apretado, viendo cómo su hija abrazaba a ese hombre con un cariño que normalmente reservaba solo para ella. Cuando Rafael bajó a Estela de nuevo al suelo, la niña lo tomó de la mano y lo jaló hacia adentro del departamento sin esperar permiso. «Ven, señor Rafael, tengo que enseñarte mis dibujos nuevos», anunció con entusiasmo mientras lo arrastraba hacia su cuarto. Rafael miró a Camila pidiendo permiso silencioso y ella asintió despacio, haciéndose a un lado para dejarlo pasar, aunque su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. Cerró la puerta detrás de él y se quedó ahí parada, sin saber qué hacer con sus manos, con su cuerpo, con todo el peso de la gratitud que le aplastaba el pecho. Rafael se soltó suavemente de Estela y le dijo con voz cariñosa: «En un ratito veo tus dibujos, chiquita, pero primero necesito hablar con tu mami. ¿Está bien?». Estela asintió con una sonrisa comprensiva que parecía demasiado madura para sus 7 años y corrió a su cuarto dejándolos solos. Rafael se giró hacia Camila y antes de que él pudiera decir algo, ella habló con voz quebrada pero firme, cargada de una mezcla imposible de vergüenza y gratitud. «Usted pagó mi luz, mi agua, mi renta. ¿Por qué hizo eso? Ni siquiera me conoce». Las palabras salieron atropelladas, mezcladas con sollozos contenidos que amenazaban con escaparse en cualquier momento. Rafael respiró hondo, buscando las palabras correctas, esas que pudieran explicar algo que ni él mismo terminaba de entender completamente. Se acercó un poco más a Camila, pero manteniendo una distancia respetuosa, consciente de que ella probablemente se sentía vulnerable e invadida por tanta ayuda inesperada. «Tienes razón, no te conozco», comenzó Rafael con voz suave pero firme. «Pero ayer cuando las vi en esa fuente, cuando escuché tu historia, cuando vi cómo cuidas de tu hija con tanto amor a pesar de todo, algo en mí se movió». Hizo una pausa, buscando en sus recuerdos las palabras exactas que su madre le había dicho hace tantos años. «Verás, Camila, yo no siempre tuve dinero, ni siquiera tuve una vida cómoda. Crecí en una colonia muy parecida a esta, con mi mamá que trabajaba limpiando casas ajenas para que yo pudiera comer y estudiar». Camila lo miraba ahora con atención completa,
las lágrimas detenidas por la sorpresa de escuchar esa confesión. Rafael continuó: ella lavaba ropa de otras familias en nuestra casa porque no teníamos lavadora, y muchas veces la vi llorar en silencio cuando pensaba que yo dormía, preguntándose cómo iba a pagar la renta del mes o cómo iba a comprar mis útiles escolares. Su voz se quebró ligeramente al recordar. Éramos solo ella y yo contra el mundo, porque mi papá nos abandonó cuando yo tenía 5 años. Cuando yo tenía 14 años, continuó Rafael, ahora con los ojos vidriosos mirando hacia algún punto indefinido del pasado. Un hombre rico de la ciudad vio a mi mamá pidiendo trabajo afuera de un supermercado. Ella sostenía un cartel que decía: limpio casas, cocino, cuido niños, cualquier trabajo honesto. Ese hombre, don Alberto se llamaba, se detuvo a hablar con ella. La escuchó y le dio trabajo en su casa como empleada doméstica con un sueldo digno. Rafael sonrió con tristeza al recordar. Pero no solo eso. Cuando supo que yo era bueno en la escuela, me ofreció pagar mis estudios completos hasta la universidad. Gracias a él pude estudiar administración de empresas. Gracias a él pude construir mi propio negocio. Gracias a él pude darle a mi mamá una casa propia antes de que ella muriera. Se limpió una lágrima rebelde que se escapó de su ojo derecho. Antes de morir, don Alberto me hizo prometer algo, que cuando yo tuviera los medios, ayudaría a alguien más de la misma forma. Me dijo: Rafael, la riqueza verdadera no se mide por lo que acumulas, sino por lo que compartes con quien lo necesita. Y yo le prometí que lo haría. Miró a Camila directo a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Ayer, cuando las vi, supe que ese momento había llegado. Camila no pudo contenerse más. Rompió en llanto abierto, cubriendo su rostro con ambas manos mientras sollozaba con todo el peso emocional de días, semanas, meses de lucha acumulada. Rafael no intentó tocarla ni consolarla físicamente porque entendía que ella necesitaba ese desahogo, que había estado conteniendo esas lágrimas por demasiado tiempo tratando de ser fuerte para su hija. Simplemente se quedó ahí, presente, esperando pacientemente hasta que Camila pudiera recuperar el control de su respiración. Cuando finalmente levantó el rostro, sus ojos estaban rojos, pero había algo diferente en ellos. Una luz de esperanza que no había estado ahí ayer. «No sé cómo voy a pagarte todo esto», susurró Camila con voz ronca. «No tengo dinero, no tengo trabajo, no tengo nada que ofrecerte a cambio de tu generosidad». Rafael negó con la cabeza con firmeza. «No quiero que me pagues nada, Camila. No hice esto esperando algo a cambio. Lo hice porque era lo correcto, porque pude hacerlo y porque ustedes merecen una oportunidad de respirar sin el peso del mundo encima». Hizo una pausa y agregó con sinceridad absoluta: «Además, tú ya me diste algo muy valioso ayer». Camila lo miró confundida. «¿Qué cosa?». Rafael sonrió con ternura. «Me recordaste por qué trabajo tanto, por qué me esfuerzo todos los días. Me recordaste que el éxito no significa nada si no puedes compartirlo con quien lo necesita. Así que en realidad yo debería agradecerte a ti». Estela salió corriendo de su cuarto con un dibujo nuevo en las manos. Este mostraba 3 figuras: una mujer, una niña y un hombre alto, todos sonriendo bajo un arco iris de colores brillantes. «Mira, señor Rafael, los dibujé a todos juntos como una familia», anunció la niña con inocencia brutal, sin saber el impacto que esas palabras tendrían en los 2 adultos. Camila se sonrojó intensamente, y Rafael sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo que no había sentido en mucho tiempo, la sensación de pertenecer a algo más grande que él mismo. Tomó el dibujo con cuidado y lo estudió con atención genuina, notando cada detalle que Estela había agregado con amor. «Es el dibujo más bonito que he visto en mi vida», dijo Rafael con voz emocionada, y no estaba mintiendo. Estela brilló de orgullo. Camila observaba la interacción con el corazón dividido entre la gratitud inmensa y el miedo de acostumbrarse a esa bondad, de que su hija se encariñara demasiado con alguien que eventualmente tendría que irse porque los cuentos de hadas no existen en la vida real. Pero Rafael, como si pudiera leer sus pensamientos,
Se arrodilló frente a Estela y le dijo con seriedad: ¿Sabes qué, Estela? Creo que tú y tu mamá merecen todas las cosas buenas del mundo y yo voy a hacer todo lo posible para ayudarlas. Miró hacia Camila buscando su aprobación y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, comenzaba una historia que cambiaría sus vidas para siempre. Rafael se incorporó lentamente, dejando que Estela corriera de vuelta a su habitación para seguir dibujando, y se quedó ahí parado frente a Camila en medio de esa pequeña sala que de repente parecía llena de posibilidades que ninguno de los dos había imaginado 24 horas atrás. Camila se secó las últimas lágrimas con el dorso de la mano, intentando recuperar algo de compostura, pero su voz todavía temblaba cuando habló. No entiendo por qué nos escogiste a nosotras. Debe haber miles de personas en Guadalajara que necesitan ayuda tanto o más que yo. Rafael asintió despacio, reconociendo la validez de esa pregunta, y caminó hacia la ventana desde donde se veía el bullicio de la colonia popular. Niños jugando en la calle, señoras colgando ropa en los tendederos, vendedores ambulantes pregonando sus productos con voces que se mezclaban en una sinfonía caótica de supervivencia diaria. Se quedó mirando hacia afuera por un momento largo, ordenando sus pensamientos antes de responder. «Tienes razón, hay miles de personas que necesitan ayuda», admitió Rafael sin voltear a verla todavía. «Pero cuando te vi ayer en esa fuente, lavando ropa con las manos mientras tu hija jugaba a tu lado sin quejarse, sin avergonzarse de su situación, solo siendo una niña feliz a pesar de todo, vi a mi mamá. Vi su fortaleza, su dignidad, su amor incondicional». Finalmente se giró para mirarla directamente, y supe que si no hacía algo, me estaría traicionando a mí mismo y a la promesa que le hice a don Alberto antes de que muriera. Camila escuchaba cada palabra con atención absoluta, absorbiendo no solo lo que Rafael decía, sino también lo que no decía. La culpa del sobreviviente, el peso de la gratitud heredada, la necesidad humana de cerrar círculos que quedaron abiertos. «Mi mamá se llamaba Rosa», continuó Rafael con voz más suave ahora, dejándose llevar por recuerdos que rara vez compartía con alguien. Era una mujer bajita, de manos ásperas y corazón enorme. Trabajó toda su vida en empleos que la mayoría de la gente ni siquiera considera dignos: limpiar baños ajenos, lavar ropa de desconocidos, trapear pisos de oficinas en madrugadas frías. ¿Y todo para qué? Para que yo, su hijo, pudiera tener algo mejor. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Cuando don Alberto le dio ese trabajo estable en su casa, ella lloró de felicidad durante horas. Lloró porque finalmente podía dormir tranquila sabiendo que había comida segura para mí, que podíamos pagar la renta sin angustia, que yo podría seguir estudiando. Rafael se sentó en una de las sillas de plástico de la mesa, invitando a Camila con un gesto a sentarse también. Ella obedeció, todavía procesando cada palabra como si estuviera armando un rompecabezas emocional. Don Alberto no solo le dio trabajo a mi mamá, Camila, le dio dignidad, le dio esperanza, le dio un futuro para mí que ella nunca creyó posible. Cuando entré a la universidad, prosiguió Rafael, ahora con los codos apoyados en la mesa y las manos entrelazadas frente a él, mi mamá se sentaba todas las noches en la cocina de la casa de don Alberto a revisar mis tareas, aunque ella apenas sabía leer bien. Me preguntaba sobre lo que aprendía, asentía aunque no entendiera ni la mitad, pero su orgullo era tan grande que iluminaba toda la habitación. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Se graduó conmigo, aunque no lo hiciera oficialmente. Cada título que yo obtenía era también suyo, porque sin su sacrificio nada de eso hubiera sido posible. Camila sentía lágrimas nuevas formándose en sus ojos, porque esa historia resonaba profundamente con su propia experiencia como madre soltera, luchando contra el mundo para darle algo mejor a su hija. Cuando terminé la carrera y conseguí mi primer trabajo bien pagado, lo primero que hice fue comprarle una casa pequeña pero propia a mi mamá. Lloro cuando recuerdo su cara ese día, Camila. Lloró tanto que pensé que le iba a dar algo malo. Me abrazó y me dijo: «Mijo, ya puedo morir tranquila,
sabiendo que valió la pena cada lágrima, cada madrugada, cada humillación. Y yo le respondí que no iba a dejar que muriera, que apenas empezábamos a vivir bien. Su voz se apagó casi hasta convertirse en susurro, pero la vida tenía otros planes. Rafael guardó silencio por un momento, perdido en recuerdos dolorosos, y Camila respetó ese silencio sin interrumpir, entendiendo que había heridas que todavía sangraban debajo de la superficie tranquila que Rafael mostraba al mundo. Cuando habló de nuevo, su voz era más ronca, cargada de una tristeza vieja pero todavía presente. Mi mamá murió hace 5 años de un infarto fulminante. Tenía apenas 56 años, pero su cuerpo estaba agotado de tanto trabajo duro, de tanta preocupación acumulada durante décadas. Se limpió los ojos rápidamente, como si las lágrimas fueran una debilidad que debía esconder. Murió en su propia cama, en su propia casa, rodeada de dignidad, y aunque me dolió perderla tan pronto, me consuela saber que sus últimos años fueron tranquilos, que pudo descansar, que pudo ver que su sacrificio no fue en vano. Miró a Camila con intensidad. Antes de morir me hizo prometer 2 cosas: que nunca olvidaría de dónde vengo, y que si algún día tenía la oportunidad de ayudar a alguien como don Alberto nos ayudó a nosotros, lo hiciera sin dudarlo. Rafael extendió la mano sobre la mesa, sin tocar a Camila, pero dejándola ahí como un puente entre ellos. Así que cuando te vi ayer, no fue coincidencia ni lástima, fue el universo poniéndome frente a la oportunidad de cumplir esa promesa. Y no hay nada en este mundo que me haga más feliz que poder honrar la memoria de mi madre ayudando a alguien que me la recuerda tanto. Camila ya no intentaba contener las lágrimas que corrían libremente por sus mejillas, porque las palabras de Rafael habían tocado algo profundo en su alma. Ese lugar donde guardamos nuestros miedos más grandes y nuestras esperanzas más frágiles. Extendió su mano temblorosa y la colocó sobre la de Rafael, un gesto pequeño pero cargado de significado, de gratitud, de conexión humana en su forma más pura. No sé qué decir, susurró Camila con voz quebrada. No tengo palabras suficientes para agradecer lo que has hecho por nosotras. Eres un ángel que Dios puso en nuestro camino cuando más lo necesitábamos. Rafael volteó su mano para sostener la de Camila con suavidad, un contacto cálido que no era romántico, sino profundamente humano. 2 personas reconociéndose mutuamente en su dolor y en su esperanza. No soy ningún ángel, Camila. Solo soy alguien que entiende lo que es estar al borde del abismo y tener miedo de caer. Respiró hondo antes de decir lo siguiente, porque sabía que lo que estaba a punto de proponer podía cambiar todo. Y por eso quiero ofrecerte algo más que dinero temporal. Quiero ofrecerte una oportunidad real de reconstruir tu vida. Camila lo miró confundida, sin entender a dónde quería llegar. Rafael continuó con voz firme pero amable. Quiero ofrecerte un trabajo en mi casa. Y esas palabras flotaron en el aire como semillas de un futuro que ninguno de los dos podía predecir todavía. Camila retiró su mano lentamente, no porque quisiera romper la conexión, sino porque necesitaba procesar lo que acababa de escuchar sin distracciones físicas, sin el calor de otra persona nublando su capacidad de pensar con claridad. Se recargó en el respaldo de la silla de plástico, mirando a Rafael con una mezcla de confusión, esperanza y miedo entrelazados en su expresión. «Un trabajo en tu casa», repitió con voz incrédula, como si las palabras fueran en un idioma extranjero que necesitaba traducir 2 veces para entender. Rafael asintió con calma, esperando pacientemente a que ella procesara la información antes de continuar explicando. «¿Qué tipo de trabajo?», preguntó Camila finalmente, con cautela evidente en su tono, porque la vida le había enseñado que las ofertas que suenan demasiado buenas para ser verdad generalmente lo son. Rafael se acomodó en su silla, buscando las palabras correctas para explicar su propuesta, sin que sonara a caridad disfrazada o peor, sin que sonara a algo inapropiado que pudiera alarmar a Camila. «Necesito una gobernanta, alguien que se encargue de mantener la casa en orden, de preparar comidas, de supervisar que todo funcione bien.
explicó con voz profesional pero cálida. Es una casa grande, demasiado grande para mí solo. Y aunque tengo una señora que va 2 veces por semana a hacer limpieza profunda, necesito a alguien que viva ahí, que esté presente, que le dé vida a ese lugar que ahora mismo solo es un edificio vacío donde duermo. Camila escuchaba con el corazón acelerado, tratando de encontrar la trampa escondida en esa propuesta, porque en su experiencia nada venía sin un precio oculto, especialmente cuando venía de hombres con dinero ofreciendo oportunidades a mujeres desesperadas. ¿Vivir ahí?, preguntó con voz tensa, y Rafael notó inmediatamente la desconfianza en sus ojos. Se apresuró a aclarar antes de que ella pudiera sacar conclusiones equivocadas. Sí, vivir ahí, pero no de la forma en que probablemente estás pensando, dijo con firmeza, pero sin sonar ofendido por la suspicacia natural de Camila. La casa tiene 5 habitaciones. Yo uso una. Tú y Estela tendrían la habitación principal del segundo piso, con baño propio y espacio suficiente para ustedes 2. Estarían completamente separadas de mi área privada. Hizo una pausa para que esa información se asentara antes de continuar. El trabajo sería de lunes a viernes, horario normal de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Los fines de semana serían completamente tuyos para hacer lo que quieras. El salario sería de 15,000 pesos mensuales, más prestaciones de ley, más los gastos de alimentación y servicios que obviamente estarían cubiertos porque vivirían ahí. Camila abrió los ojos como platos al escuchar la cifra, que era el doble de lo que ganaba en su trabajo anterior. ¿15,000 pesos? Repitió incrédula. ¿Al mes? Rafael asintió como si fuera lo más normal del mundo. No puedo aceptar eso, dijo Camila automáticamente, con ese reflejo defensivo de quien ha aprendido a protegerse rechazando ayuda antes de que pueda convertirse en deuda emocional imposible de pagar. Es demasiado, Rafael. Ya hiciste suficiente pagando mis deudas. No puedo dejar que también me des un trabajo que probablemente ni siquiera necesitas solo porque sientes lástima por nosotras. Su voz sonaba firme, pero Rafael podía ver el temblor en sus manos, la lucha interna entre el orgullo y la necesidad desesperada. Rafael se inclinó hacia adelante, sosteniendo la mirada de Camila con intensidad, pero sin agresividad. Escúchame bien, Camila, porque voy a decirte esto una sola vez y necesito que lo creas. No hago esto por lástima. Lo hago porque necesito genuinamente a alguien de confianza en mi casa y porque veo en ti una mujer trabajadora, honesta, responsable y fuerte. Veo a alguien que prefiere lavar ropa en una fuente pública antes que robar o hacer algo deshonesto. Veo a alguien que perdió su trabajo por defender a una compañera injustamente acusada, lo que me dice que tienes valores que no se venden por conveniencia. Su voz se suavizó. Y sí, también lo hago porque quiero ayudar, pero no porque crea que eres incapaz, sino porque creo que mereces una oportunidad de demostrar todo lo que puedes hacer cuando no estás luchando solo por sobrevivir cada día. Camila sentía cómo su resistencia se derrumbaba poco a poco bajo el peso de la sinceridad de Rafael. Piénsalo de esta manera, continuó Rafael, cambiando de estrategia al ver que Camila todavía dudaba. Yo trabajo muchas horas al día. Salgo de mi casa a las 6 de la mañana y regreso a las 9 o 10 de la noche, a veces más tarde. Cuando llego, la casa está oscura, fría, sin vida. Como cualquier cosa rápida que encuentre en el refrigerador, normalmente algo poco saludable, y me voy a dormir solo para repetir el ciclo al día siguiente. Había una tristeza genuina en su voz ahora. No tengo familia, Camila. Mis abuelos murieron hace años. No tengo hermanos, no tengo tíos cercanos. Desde que murió mi mamá, vivo en una soledad que duele más de lo que admito. Esa casa grande y bonita no es un hogar, es solo un lugar donde guardo mis cosas y descanso mi cuerpo. La miró con vulnerabilidad que no había mostrado antes. Así que sí, necesito una gobernanta, pero más que eso, necesito que alguien le devuelva la vida a ese espacio. Necesito escuchar risas de niños. Necesito llegar y oler comida casera. Necesito sentir que alguien me espera aunque sea solo para preguntarme cómo estuvo mi día. Se detuvo, sorprendido por su propia honestidad. Así que no me estarías haciendo un favor aceptando. Nos estaríamos ayudando mutuamente.
Camila sintió algo derretirse dentro de su pecho, esa coraza de protección que había construido con tanto cuidado durante años de lucha solitaria. Miró hacia la habitación donde Estela seguía dibujando, tarareando una canción que había aprendido en la escuela, completamente ajena a la conversación que estaba definiendo su futuro. Pensó en todos los días que había tenido que decirle a su hija que no podían comprar esto o aquello, todas las noches que había llorado en silencio, preguntándose cómo iba a pagar la renta del mes siguiente, todos los momentos en que había sentido que estaba fallándole como madre porque no podía darle más que amor y frijoles con tortillas. Y ahora frente a ella había un hombre ofreciéndole no solo un trabajo, sino una oportunidad de darle a Estela una vida mejor, de vivir en una casa segura, de no tener que preocuparse por servicios cortados o desalojos inminentes. ¿De verdad crees que puedo hacerlo?, preguntó Camila con voz pequeña, vulnerable, mostrando por primera vez la niña asustada que vivía dentro de la mujer fuerte. Rafael sonrió con calidez genuina. No solo creo que puedes hacerlo, Camila. Estoy seguro de que lo harás mejor que nadie. Se puso de pie y extendió la mano hacia ella, no para cerrar un trato comercial, sino para sellar un pacto de confianza mutua. ¿Qué dices? ¿Le damos una oportunidad a esto? Camila miró esa mano extendida por un largo momento, sintiendo el peso de la decisión, y finalmente la tomó con firmeza. Sí, susurró. Acepto. Y en ese apretón de manos, dos vidas rotas comenzaron a sanar juntas. Los días que siguieron fueron un torbellino de cambios que Camila apenas podía procesar. Empacar las pocas pertenencias que tenían en cajas de cartón, despedirse de las vecinas que habían sido sus únicas amigas en esa colonia, explicarle a Estela que se mudarían a una casa grande con jardín y piscina, sin que la niña pudiera creer tanta suerte de golpe. Rafael las ayudó con todo, llegando en su camioneta para transportar sus cosas, comprando lo que les faltaba sin que Camila pidiera nada, organizando cada detalle con una eficiencia que solo alguien acostumbrado a manejar negocios complejos podía tener. Cuando finalmente llegaron a la residencia de Rafael, ubicada en una zona exclusiva de Guadalajara, donde las casas tenían rejas altas y jardines perfectamente cuidados, Estela se quedó con la boca abierta mirando ese palacio que ahora sería su hogar. La casa era moderna pero acogedora, de 2 pisos con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural, pisos de madera clara, muebles elegantes pero cómodos y un jardín trasero con una piscina que brillaba bajo el sol de la tarde. «Bienvenidas a su nuevo hogar», dijo Rafael abriendo la puerta principal con una sonrisa que iluminaba su rostro normalmente serio. Camila entró despacio, sintiendo que caminaba dentro de un sueño del que despertaría en cualquier momento, pero la mano de Estela apretando la suya le recordaba que esto era real, increíblemente real. Rafael les mostró cada rincón de la casa, especialmente la habitación que sería de ellas, amplia, luminosa, con una cama king size, un baño privado con tina, un closet del tamaño de su antiguo departamento completo y una ventana con vista al jardín donde Estela ya imaginaba jugar. «Es demasiado», murmuró Camila con lágrimas en los ojos. Rafael negó con la cabeza. «Es exactamente lo que merecen». Los meses siguientes fueron de adaptación, descubrimiento y sorpresa constante. Camila se dedicó a su trabajo con una pasión y dedicación que superaron todas las expectativas de Rafael. La casa que antes era un espacio frío y silencioso se transformó en un hogar lleno de vida, olores de comida casera que recibían a Rafael cuando llegaba cansado del trabajo, flores frescas en los floreros, cortinas abiertas que dejaban entrar la luz, música suave que flotaba desde la cocina donde Camila preparaba las recetas que su madre le había enseñado. Estela floreció como una planta que finalmente recibe agua después de una sequía larga. Su risa llenaba los pasillos, sus dibujos decoraban el refrigerador, sus historias de la escuela animaban las cenas que ahora compartían los 3 juntos en la mesa del comedor. Rafael descubrió que llegaba a casa con más ganas, que sus días tenían un propósito más allá del trabajo,
que las conversaciones simples con Camila sobre el clima o las noticias del día le llenaban un vacío que ni siquiera sabía que tenía. Una noche, mientras cenaban tacos de pollo que Camila había preparado con amor, Estela soltó de repente: «Señor Rafael, ¿puedo pedirte algo muy grande?». Rafael dejó su taco a medio comer y asintió con curiosidad. «Claro, chiquita. ¿Qué necesitas?». Estela respiró hondo, como si estuviera reuniendo valor, y dijo con voz temblorosa pero decidida: «Quiero aprender a cantar. Quiero ser cantante cuando sea grande». Sus ojos brillaban con un sueño tan puro que hizo que Rafael sintiera algo apretarse en su pecho. Y lo que Rafael hizo después le demostró a Camila que ese hombre no solo cumplía promesas, creaba milagros. Rafael no dudó ni un segundo antes de responder a la petición de Estela. Al día siguiente mismo, comenzó a investigar las mejores escuelas de música en Guadalajara, contactó a profesores recomendados, visitó academias prestigiosas donde enseñaban canto y técnica vocal a niños. Una semana después, mientras Camila preparaba el desayuno en la cocina, tarareando una canción antigua de su juventud, Rafael bajó las escaleras con una sonrisa misteriosa que de inmediato llamó la atención de ambas. «Estela, ven acá un momento», llamó Rafael con tono emocionado. La niña dejó sus cereales a medio terminar y corrió hacia él con curiosidad brillando en sus ojos oscuros. Rafael se arrodilló para quedar a su altura y le entregó un sobre blanco que había estado guardando en el bolsillo de su camisa. «Ábrelo», dijo con suavidad. Estela obedeció con dedos temblorosos, sacando del sobre una tarjeta decorada con notas musicales de colores. La niña frunció el ceño intentando leer las palabras que todavía se le complicaban, porque apenas iba en segundo grado de primaria. «¿Qué dice?», preguntó mirando a Rafael con impaciencia. Rafael leyó en voz alta: «Academia de Música Armonía te da la bienvenida a tus clases de canto todos los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde». Estela tardó un segundo en procesar la información antes de explotar en un grito de alegría tan potente que hasta los vecinos probablemente lo escucharon. Camila salió corriendo de la cocina secándose las manos en el delantal, alarmada por el grito, pero se detuvo en seco al ver a su hija abrazando a Rafael con tanta fuerza que parecía que nunca lo dejaría ir. «¿Qué pasó? ¿Qué pasa?», preguntó Camila con el corazón acelerado, temiendo que algo malo hubiera sucedido. Estela se separó de Rafael solo lo suficiente para gritar emocionada: «Mami, voy a tener clases de canto. Voy a aprender a cantar de verdad». Levantó la tarjeta como si fuera un trofeo ganado en una competencia mundial. Camila sintió cómo las lágrimas brotaban instantáneamente de sus ojos. Esas lágrimas de gratitud mezclada con incredulidad que ya se habían vuelto tan comunes desde que Rafael entró en sus vidas. Caminó despacio hacia Rafael, quien se había puesto de pie y la miraba con una sonrisa tímida, casi avergonzada, como si hubiera hecho algo demasiado grande, pero no supiera cómo manejar la reacción emocional que provocaba. «No tenías que hacer esto», susurró Camila con voz quebrada, aunque ambos sabían que protestaba por protocolo, no por verdadera objeción. Rafael negó con la cabeza suavemente. «Sí tenía que hacerlo. Cada niño merece perseguir sus sueños, y si yo puedo hacer que eso suceda, no hay nada en el mundo que me haga más feliz». Estela brincaba a su alrededor como un conejo emocionado, ya imaginándose en un escenario gigante cantando frente a miles de personas. Los meses siguientes fueron de pura felicidad para todos. Estela asistía religiosamente a sus clases de canto, llegaba a casa cantando escalas y practicando canciones que su profesora, la maestra Lucía, le enseñaba con paciencia y dedicación. Su voz, naturalmente dulce y afinada, mejoraba con cada semana que pasaba, y pronto la niña se convirtió en la estrella de la pequeña academia. Rafael nunca se perdía una presentación. Estaba ahí en primera fila durante los recitales escolares, grabando videos que luego veía orgulloso en su oficina cuando necesitaba un recordatorio de por qué trabajaba tan duro. Camila floreció también de maneras que ella misma no esperaba. Recuperó el brillo en los ojos,
Engordó unos kilos que le hacían falta porque finalmente comía 3 veces al día sin culpa. Comenzó a sonreír con más facilidad y a confiar que las cosas buenas podían durar. La relación entre ella y Rafael evolucionó de empleada y jefe a algo mucho más profundo. Se convirtieron en amigos genuinos, confidentes, compañeros de vida que se apoyaban mutuamente sin necesidad de palabras. Rafael comenzó a compartir con Camila las preocupaciones de su negocio durante las cenas, y ella escuchaba con atención genuina, ofreciendo perspectivas simples pero sabias que a veces le daban a Rafael claridad que no encontraba en sus juntas corporativas. Camila, por su parte, comenzó a abrirse sobre sus propios miedos y esperanzas, sobre cómo todavía tenía pesadillas de volver a perderlo todo, sobre cómo a veces no podía creer que esta nueva vida fuera real. Una tarde de martes, Rafael salió temprano de la oficina para recoger a Estela de su clase de canto, algo que había empezado a hacer cada vez con más frecuencia porque disfrutaba esos 20 minutos de camino donde la niña le contaba todo sobre lo que había aprendido ese día, sobre sus compañeras de clase, sobre las canciones que soñaba cantar algún día. Manejaba por la avenida López Mateos con la ventana ligeramente abierta, dejando que el aire fresco de la tarde entrara a la camioneta mientras escuchaba noticias en la radio. El tráfico estaba moderado para ser martes, y Rafael se relajó en su asiento pensando en que tal vez podía llevar a Estela por un helado antes de regresar a casa, sorprenderla con ese pequeño gusto que tanto disfrutaba. No vio venir el camión que se pasó el alto en la intersección siguiente. Solo sintió el impacto brutal desde el lado del conductor, el sonido ensordecedor de metal retorciéndose, el estallido del vidrio explotar en millones de fragmentos brillantes, y después, nada. La camioneta de Rafael terminó volcada en medio de la calle, con el cofre completamente destruido y el conductor inconsciente colgando del cinturón de seguridad mientras la gente corría a ayudar gritando que alguien llamara a una ambulancia. El conductor del camión, pálido y tembloroso, repetía una y otra vez: «No lo vi, juro que no lo vi, Dios mío, por favor que esté vivo». Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia, y en la academia de música, Estela esperaba sentada en la banca de la entrada, preguntándose por qué el señor Rafael tardaba tanto en llegar. La maestra Lucía intentó comunicarse con el número de emergencia que tenía registrado, que era el celular de Rafael, pero nadie contestaba porque ese teléfono estaba destrozado en algún lugar de los restos de la camioneta. Después de media hora de espera, decidió llamar al segundo contacto de emergencia. Camila. «Señora Camila», habla Lucía, la maestra de canto de Estela. «Disculpe que la moleste, pero la niña sigue aquí en la academia y nadie ha venido a recogerla. El señor Rafael siempre es muy puntual y estoy empezando a preocuparme». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda, ese instinto maternal que sabe cuando algo está terriblemente mal, incluso antes de tener evidencia concreta. «Voy para allá inmediatamente», respondió con voz tensa, colgando antes de que la maestra pudiera agregar algo más. Se quitó el delantal, agarró su bolso y las llaves del coche pequeño que Rafael había comprado para que ella pudiera moverse con independencia, y salió de la casa con el corazón galopando en el pecho. Manejó lo más rápido que el tráfico le permitía, rezando en voz alta: «Dios mío, protégelo, por favor, protégelo, no permitas que le pase nada malo». Cuando llegó a la academia y vio a Estela sentadita en la banca con carita triste, la abrazó con fuerza y le dijo: «Vamos a buscar a Rafael, mi amor. Todo va a estar bien». Pero su voz temblaba porque no estaba segura de creer sus propias palabras. Comenzaron a buscar llamando a hospitales, y en el tercer intento, una recepcionista confirmó lo que Camila más temía. «Sí, tenemos a un Rafael Mendoza. Ingresó hace 2 horas por accidente automovilístico grave». Y el mundo de Camila se detuvo en ese instante. Camila condujo hasta el hospital civil con Estela en el asiento trasero, llorando asustada, las dos rezando cada oración que conocían, suplicando a Dios que Rafael estuviera bien. Cuando llegaron a emergencias y Camila preguntó por él, la enfermera de turno las llevó hasta una sala de espera donde un médico de bata blanca se acercó con expresión seria que no prometía buenas noticias.
¿Familia del señor Mendoza?, preguntó el doctor revisando su portapapeles. Camila dudó por una fracción de segundo antes de responder con voz firme. «Soy su familia». El médico asintió sin cuestionar. El señor Mendoza sufrió traumatismo cráneoencefálico severo, fracturas múltiples en las costillas y hemorragia interna que tuvimos que controlar en cirugía de emergencia. Está estable por ahora, pero está en coma inducido. No podemos predecir cuándo despertará. Las próximas 72 horas son críticas. Camila sintió que el piso se abría bajo sus pies, pero no podía derrumbarse, no frente a Estela, que la miraba buscando fuerza. El médico las llevó a terapia intensiva, donde Rafael yacía conectado a máquinas que pitaban monitoreando cada latido de su corazón. Ver a Rafael así, tan vulnerable, cubierto de vendajes y tubos, fue como recibir un puñetazo al alma. Camila tomó su mano con cuidado y susurró: «Rafael, tienes que despertar. Tienes que volver con nosotras». Esa noche durmieron en las sillas de la sala de espera, abrazadas, porque ninguna quería alejarse de él. Los días siguientes fueron tortura de espera. Camila prácticamente vivía en el hospital, pasando horas junto a Rafael, hablándole aunque no pudiera responder, contándole sobre Estela, sobre las flores del jardín, sobre cualquier cosa que mantuviera viva esa conexión entre ellos. Los médicos decían que los pacientes en coma a veces podían escuchar, y Camila se aferraba a esa posibilidad como náufrago a madera flotante. Una noche, cuando las visitas no estaban permitidas, pero las enfermeras hacían la vista gorda, conmovidas por su devoción, ella se sentó junto a Rafael tomando su mano y finalmente dejó salir todo lo que había estado conteniendo durante meses. «Rafael, hay algo que necesito decirte», comenzó con voz temblorosa, mirando ese rostro que había aprendido a amar sin darse cuenta de cuándo había sucedido. «Sé que probablemente no me correspondes, sé que para ti solo somos tu empleada y su hija, pero necesito decírtelo por si acaso». Su voz se quebró. «Te amo, Rafael. Me enamoré de ti sin querer, sin buscarlo. Me enamoré de tu bondad, de cómo miras a mi hija como si fuera tuya, de cómo me haces sentir digna cuando toda mi vida me hicieron sentir insignificante». Sin saber que bajo sus párpados cerrados, Rafael podía escuchar cada palabra, atrapado en la oscuridad pero consciente de todo, luchando por abrir los ojos, por mover aunque fuera un dedo. «Te amo, y voy a amarte el resto de mi vida, porque tú me devolviste la fe en la humanidad». Besó su mano con ternura infinita y se durmió recargada en el borde de la cama. Pasaron 5 días más de agonía silenciosa, y entonces, en la mañana del 6º día, Rafael abrió los ojos. La recuperación fue lenta. Rafael pasó 2 semanas más en el hospital antes del alta con instrucciones de reposo absoluto. Camila lo llevó a casa manejando con extremo cuidado, y durante todo el trayecto, Rafael la observaba en silencio, con expresión que ella no podía descifrar. Estela los esperaba en la puerta con un cartel gigante: «Bienvenido a casa». Los días siguientes fueron de cuidados constantes. Camila preparaba comidas nutritivas, supervisaba medicamentos, lo acompañaba en caminatas cortas por el jardín. Una tarde, cuando Estela estaba en la escuela, Rafael llamó a Camila a su habitación con voz seria. «Camila, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo desde su cama. Camila sintió su corazón acelerarse, preparándose mentalmente para que él dijera que su confesión había arruinado todo. Se sentó en la silla con las manos apretadas en su regazo. «¿Qué pasa?», preguntó con voz pequeña. Rafael la miró con intensidad. «Escuché todo lo que dijiste esa noche en el hospital». Camila sintió toda la sangre abandonar su rostro, pero Rafael levantó la mano pidiendo silencio. «Déjame hablar primero. Cuando estaba en ese coma, tu voz fue lo único que me mantuvo luchando por volver. Y cuando me dijiste que me amabas, sentí que alguien me necesitaba de verdad, que mi vida importaba más allá de mis negocios. Yo también me enamoré de ti, Camila. En algún momento dejaste de ser mi empleada para convertirte en la persona más importante de mi vida.
y no quiero pasar otro día sin que lo sepas». Rafael extendió su mano hacia Camila, y ella la tomó con dedos temblorosos, sin poder creer lo que escuchaba. «Camila Herrera», dijo Rafael con voz firme y clara, «¿me harías el honor de casarte conmigo?». Sacó de debajo de su almohada una cajita de terciopelo azul revelando un anillo sencillo pero hermoso que brillaba con la luz de la ventana. Camila sollozaba incontrolablemente, asintiendo una y otra vez mientras lágrimas de felicidad inundaban su rostro. «¿Eso es un sí?», preguntó Rafael con una sonrisa que iluminaba su cara. «Sí, sí, 1000 veces sí», logró decir Camila, y Rafael deslizó el anillo en su dedo con manos temblorosas. Se abrazaron con cuidado de no lastimar sus heridas, dos almas rotas que habían encontrado sanación en el amor mutuo. Justo entonces la puerta se abrió de golpe y Estela entró corriendo, deteniéndose en seco al ver a su madre llorando. «¿Qué pasa? ¿Se van a ir? Tenemos que irnos», preguntó con pánico en su voz, los ojos llenándose de lágrimas porque ese era su mayor miedo. Perder este hogar, perder esta vida, perder a Rafael. Rafael extendió su brazo hacia Estela, invitándola a acercarse, y cuando la niña corrió hacia ellos, la abrazó junto con Camila, formando un círculo perfecto de amor. «No, mi amor», dijo Rafael mirando a Estela directo a los ojos con toda la sinceridad del mundo. «No se van a ir. Ustedes se van a quedar para siempre». Los meses siguientes fueron de pura alegría. Se casaron en una ceremonia íntima en el jardín de la casa, con algunos amigos cercanos de Rafael y las vecinas de la antigua colonia de Camila que lloraron de felicidad al verla radiante con su vestido blanco sencillo pero elegante. Estela fue la dama de honor más entusiasta del mundo, cantando una canción que había preparado especialmente para la ocasión con ayuda de su maestra Lucía, y no hubo un solo ojo seco cuando su voz dulce llenó el jardín con las palabras: «Gracias Dios por darme una familia, por traer al ángel que nos salvó, por convertir nuestras lágrimas en sonrisas, por demostrar que el amor sí existe». Rafael adoptó legalmente a Estela, y la niña comenzó a llamarlo papá con naturalidad, como si siempre hubiera sido así. Camila floreció de maneras que nunca imaginó posibles. Volvió a estudiar, terminó su preparatoria por las noches, comenzó a tomar cursos de administración porque quería entender mejor los negocios de Rafael y poder apoyarlo de verdad. Rafael aprendió que la riqueza verdadera no estaba en su cuenta bancaria, sino en las risas que llenaban su casa, en los besos de buenas noches de su esposa, en los dibujos que Estela seguía haciéndole y que él enmarcaba con orgullo en su oficina. Y mientras los tres permanecían abrazados en su hogar lleno de luz y esperanza, Rafael pensó en su madre, en don Alberto, en cómo una tarde cualquiera en una plaza de Guadalajara había cambiado 3 vidas para siempre, cómo un gesto simple de bondad había florecido en amor verdadero. Y supo con absoluta certeza que su madre estaría orgullosa de él, que don Alberto sonreiría desde donde estuviera, porque él había cumplido su promesa de la forma más hermosa posible. Había encontrado su propia redención y su propia familia en el proceso. Y todas las noches, antes de dormir, agradecían juntos a Dios por haberlos encontrado, por haberlos salvado, por haberlos convertido en familia. Si esta historia te llegó al corazón, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias que te recordarán que el amor verdadero y la bondad aún existen en este mundo. Comparte este video con alguien. Esta historia nos enseña que a veces los ángeles no tienen alas, tienen manos dispuestas a ayudar, corazones abiertos a amar y ojos que ven más allá de las apariencias para reconocer el valor verdadero de las personas. Rafael, Camila y Estela nos recuerdan que nunca es tarde para cambiar una vida, que un gesto de bondad puede crear ondas que transforman el mundo, y que las familias no solo se forman por sangre, sino por amor, compromiso y decisiones valientes. Cuando veas a alguien luchando en silencio, cuando encuentres a alguien lavando su dolor en la fuente pública de la vida, recuerda esta historia y atrévete a hacer ese milagro que alguien está esperando. Que Dios bendiga tu vida y te convierta en instrumento de su amor,
para transformar el corazón de quienes más lo necesitan. Que nunca te falte la sensibilidad para ver el dolor ajeno ni el coraje para aliviarlo. Y que siempre recuerdes que la verdadera riqueza se mide por cuánto amor compartimos, no por cuánto dinero acumulamos. Amén.